este tema importantísimo para cada uno de nosotros. No importa cuántos años tengamos, estamos con la posibilidad todavía de recuperarnos, ¿no, María Laura? Absolutamente. En ese sentido, la estima propia, ¿cierto? Un tema, dijimos, la importancia de saber nuestros orígenes. Punto 1. Punto 2, el hecho es que Dios nos creó con un propósito, así que fuimos creados a su imagen, Dios nos entiende, pero no nos colocó en este mundo al azar, sin nada que hacer, sino Él tiene un propósito, a donde debemos llegar. Quiere decir que entonces confiar en los planes divinos. Si Dios tuvo tanta sabiduría de crear este universo, de crear todas las cosas, también tú has tenido sabiduría de crearnos a nosotros y también conocer, comprender nuestros sentimientos, nuestras emociones y también nuestros bajones y nuestras quizás críticas demasiado severas que algunas veces son para con nosotros mismos, ¿no? Y el hecho es, yo lo que voy es, nos creó con un propósito. Y en esta sociedad de consumo, María Laura, en cuanto el autor presenta ahí, ¿cierto?, el tema percepciones propias, en el día lunes, el hecho es, en esta sociedad de consumo, donde vos de repente estás rodeado de compañeros de trabajo, donde hay mucha competitividad, o de repente en una vida que la sociedad te quiere poner una impronta a la que vos no entrás, porque quizás no tenés la figura física o no tenés la imagen, ¿cierto?, como parado, no querés prestarte tampoco esa imagen, entonces te trabajan para hacerte bajar, desvalorizarte, ¿no? Muchas veces jefes de trabajo desvalorizan a sus empleados para darle menos sueldos, ¿cierto? Hay tantas cosas que el enemigo hace para desvalorizar. Y entonces de repente quizás jóvenes que no se sienten capacitados para hacer tal tarea, cuando la Biblia tiene un montón de promesas de que Dios puede capacitarnos, darnos nueva vida. Vos hablaste un poquito un tema de recrearnos. ¿Podés tocar un poquito más ese tema? Sí, a mí me parece importante el énfasis que la Biblia hace en cuanto al equilibrio entre dos aspectos. Es decir, si yo quiero cumplir bien un propósito, yo tengo que primero, de alguna manera, reconocerme como capaz de poder lograrlo, y en segundo lugar tengo que orientarme hacia ese logro, al logro de ese propósito. Si yo no soy capaz de lograr, porque siempre está ese problema, que el que tiene baja autoestima se siente incapaz de lograrlo, y para colmo nos comparamos con otros, y yo siempre no sé qué término usar, pero bueno, no sé cómo podría decir, aquel que es atrevido indebidamente y se larga. Nosotros tenemos frases más vulgares que no las voy a mencionar aquí, pero decir, ellos se largan, y si la pileta tiene agua o no tiene agua, ellos se largan del trampolín igual, y algunas veces caen parados, otras veces no, pero ellos lo hacen. Ellos tienen una sobrada, ¿no?, autoestima. Y otros que lo miran y dicen, no, pero yo no soy capaz. Pero tenemos ese origen divino, Dios. Y vos me hablaste de la regeneración. Un Dios que nos creó, pero que no nos dejó al azar. Absolutamente. Es un Dios que nos creó a su imagen y que, a pesar de que el pecado de alguna manera ha ido deteriorando esa bella imagen con la que fuimos diseñados, o ese modelo a partir del cual fuimos diseñados, siempre tenemos la posibilidad, y ahí viene la recreación, ¿no? La posibilidad de, por medio de Cristo, de empezar a acercarnos nuevamente a esa imagen. Y creo que en la Biblia está muy claro en este sentido y en este proceso de recreación, el hecho de que está bien valorarnos y querernos, porque por ahí también, no solo por la influencia externa, sino a veces también dentro de la iglesia, esto de creerme, cómo manejarlo, la humildad, hasta dónde van esos límites, ¿no? Y yo creo que la Biblia es clara en el sentido de que si yo quiero dar amor a otro, tengo que amarme a mí mismo. Y me parece que el autocuidado es un elemento importante. Y vos decías, hay gente que se tira a la pileta. Bueno, también esa persona, a veces las personas que sobreabundan de autoestima, puede ser que efectivamente estén llegando al límite de la arrogancia y de hecho crean que pueden más de lo que pueden, o muchas veces reaccionan como casi como mecanismo de defensa, ¿no? No se animan, entonces juegan a animarse para poder manejar y vencer ese temor o esa inseguridad. El tema es el saldo, como decía yo antes, ¿no? Uno de los parámetros para la valoración personal y determinación de la autoestima son las experiencias. Qué lindo. Entonces, de alguna manera, cómo yo juego la vida también me va
dejando un registro que hace a mi valoración. Algunas veces lo que pasa es que el que tiene baja autoestima es muy crítico, digamos, un crítico muy severo. Entonces, si de repente yo tengo baja autoestima y me fue mal quizás en el comienzo de una actividad, magnifico tanto lo negativo, me autocritico tan fuerte que realmente renuncian a ciertas cosas. Cuando yo digo, como vos mencionaste, ¿no? Vos diste el inicio de decir, yo debo autocriticarme, pero sabiendo para construir, para recomenzar, para hacerlo de vuelta, digamos así, salvando esos errores que tuve antes, pero sabiendo que Dios puede darme la capacidad, ¿cierto?, de hacerlo, y si Dios me puso adelante, Dios tiene todos los dones, Dios tiene todos los talentos para darme allí, y Dios puede crear una nueva imagen, una nueva persona en mí, ¿no? Absolutamente. Ahora, el autor coloca, ¿cierto?, y me gustó esa partecita, decir, y creo que entendemos un poquitito más lo que el autor presenta en el día lunes, porque él allí dice, coloca el versículo de Romanos 12:1, coloca el versículo de Lucas capítulo 6, verso 41, coloca Mateo 22:39, que se los leo, dice allí, 22:31, dice, y el segundo, hablando de los mandamientos, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me gustó esa partecita porque siempre hablamos, este segundo mandamiento lo hablamos llevándolo hacia el otro, ¿no? Pero ahora vos lo estás presentando para este lado, es decir, si yo tengo una estima propia baja, ¿por qué tengo que amar al otro más de lo que yo tengo? Es decir, esto como que nivela a todos, sería una comprensión así, sería como que nivela a todos en el mismo lugar, ¿no? Tal cual, y porque además una persona con baja autoestima en general no va a poder disfrutar de relaciones saludables. Claro. En general, siempre va a estar atribuyendo la culpa de un fracaso a su propia conducta, a su propio estilo. Entonces, algunos complejos surgen, ¿no?, de esto. Absolutamente. Complejos. Algunos, yo digo, algunos uno ve que tienen complejos habitacionales, digo yo, porque algunas veces hay personas que se acomplejan tanto que un complejo genera otro, que ya no es uno solo, sino ya es un edificio de complejo. Es decir, entonces yo creo que ahí estamos, ¿no? Es decir, me gustó que podamos entender este versículo como lo da presente el autor, como lo presentó aquí la licenciada, es decir, el amor hacia el prójimo al mismo nivel que yo me amo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Para empezar a nivelar, exactamente. ¿No? Si yo no me quiero a mí mismo, difícilmente pueda amar genuinamente al otro. Puedo hacer como sí, ¿no? Pero genuinamente, difícilmente yo pueda alcanzar. Y puede pasar el caso que de repente yo ame con demasía a los demás, en mi autoestima baja, yo de repente por ahí te tengo a vos como ¿viste? Lo fashion, como dirían los jóvenes, el ideal, pero yo sigo ahí abajo. ¿Por qué tengo que darle tanto al otro cuando yo también, Dios me creó a mí de la misma manera y en la misma imagen que la otra persona? Y si yo no puedo hacer eso, no, Dios no nos pide eso, que tengamos ese concepto, ¿no? Y bueno, en el final del día lunes, aquí el autor coloca justamente y dice, hay un área intermedia entre los extremos de la baja estima propia, ¿cierto?, y la otra, la arrogancia. Ese sería el equilibrio, esa sería la estabilidad. Hay personas que se pasan la vida pierden la oportunidad de ser exitosos porque se pasan la vida ansiando ser quienes en realidad nunca van a ser, ¿no? En lugar de concentrarse en qué es lo que tienen en la mano para poder lograr el propósito, ¿no? Y creo que otra vez, y por eso me parece que el punto de partida es el origen, es importante tener en cuenta en qué espejo nos miramos, cuál es nuestro parámetro para decir cuánto valemos. Creo que esa es una clave también para aquellos que de alguna manera se sienten identificados con estos sentimientos de baja autoestima y dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, de las primeras cosas que podemos decir, y tomando como ejemplo práctico de este día, es decir, bueno, empezar a mirar qué parámetros son los que hoy determinan esta opinión que yo tengo de mí misma. Porque por ahí me puedo llegar a sorprender de cuán vulnerables son y que en realidad, si yo, como dice Romanos 12, ¿no? Si yo realmente me comparo
con el plan que Dios tiene para mí, con lo que me dio, cada uno tiene un propósito y una puedo función descubrir cuán y un valioso lugar. soy, ¿no? Por eso allí lo que menciona María Laura es decir, si Dios me creó como oreja, allí tiene una función y no tengo por qué envidiar, no tengo por qué sentirme incómodo frente al ojo. Todos tenemos una función, todos tenemos su lugar, y en ese cuerpo, en esa armonía, Dios busca la felicidad de cada uno de nosotros.